Hola, buenas noches. Habla Terror Galénico. Hola, soy Isabel. Quiero compartir una historia que mi abuela me contó. Mi abuela era conocida en nuestro pueblo como una curandera con dones especiales. Ella solía contarnos historias sobre los peligros que rodeaban a los bebés recién nacidos, en particular, las noches en las que lloraban mucho. Decía que si escuchabas a tu bebé aún no nacido llorar dentro de tu vientre, debías mantenerlo en secreto, ya que ese llanto podía indicar dones de sanación o adivinación. Mi abuela creía que los bebés, especialmente los recién nacidos, tenían un llanto especial que resonaba más allá de nuestro mundo, ya que su mollera aún no se cerraba por completo. Esto atraía seres y entidades de otro plano, como brujas, duendes, nahuales e incluso la famosa Llorona. Para proteger al bebé, se debían tomar medidas, como colocar tijeras abiertas bajo su almohada, guirnaldas de ajos en las puertas, un hilo rojo en su muñeca izquierda y un ojo de venado en su ropita. Según mi abuela, si el bebé no estaba bautizado, estaría aún más vulnerable. El bautismo protegía su carisma, pero ante todo, lo más importante era no dejar llorar a los bebés por la noche. Si empezaban a llorar, debíamos atenderlos de inmediato para evitar que esas malas energías se acercaran. Mi abuela siempre nos inculcó estas creencias y tradiciones. Hasta el día de hoy, las respetamos en nuestra familia. Terror galénico. Historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Una línea de ayuda paranormal para todos aquellos que sufren del terror galénico. Episodio de hoy: México Sobrenatural. Hola, bienvenidos a su programa Terror Galénico, historias de terror de hospitales, datos científicos macabros, testimonios reales. Bienvenidos a su nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre México Sobrenatural. Me acompañan Pate. nuestro invitado especial, que ya lo conocen en el episodio de Nahuales, Raúl. Y el lector Esteban. y juntos pues vamos a desentrañar por qué México es sobrenatural. En primer lugar vamos a buscar por qué es esa búsqueda de lo sobrenatural. Recordemos desde las religiones antiguas, los tótems, cómo se... ahora sí que digamos en la Edad de Piedra se veneraba al rayo, al fuego, al agua, todo eso. Y que poco a poco se fueron formando tótems para pues dar la explicación de los sucesos que estaban pasando ahí, que todavía no se comprendían. Conforme pasó el tiempo, pues poco a poco estas mismas fueron evolucionando a religiones, a crear dioses. Posteriormente siempre está el lado bueno, el lado malo, que no es en todas las religiones como tal, ¿no? Así es. Me parece que el porqué o el inicio de este tipo de creencias va de la mano con que el humano ha necesitado en primera instancia como que explicar aquello que está viendo, ¿no? O sea, que hay un rayo, hay un movimiento telúrico, ¿no? Se mueve la Tierra. Bueno, tienes que tratar de dar una explicación en primera instancia como para tratar de comprender un poco qué es lo que está pasando. Después esto lo vas vinculando con... Ya les vas poniendo, digamos, nombre y ya le vas poniendo deidades, por así llamarlo, con los que vas vinculando cada uno de estos sucesos y que al mismo tiempo con los que te vas a identificar y de cierta forma pedir ciertos beneficios o cierta ayuda, acudir en momentos de necesidad, ¿no? O a los que tal vez quieras enviar en contra de alguien. Entonces como que Va modificándose, ¿no? Primero lo que
está más allá de tu alcance encontrarle un significado divino. Y luego ya que Rain Desplay decía, ahora negociar con él, ¿no? Como dices, ya no entiendo qué es, pero le pongo que es un dios, pero y yo si lo adoro voy a tener algún beneficio, ¿no? Así una mayor interacción, así para ganarse sus favores o tener no sé, una cierta moneda de cambio para que lo puedas ocupar en contra de alguien más, ¿no? De algún pueblo enemigo, de alguna tribu rival. Ujú. Y al mismo tiempo también sirve como para no creer que simplemente estamos aquí nosotros, ¿no? O sea, somos los humanos y no hay nada más y lo que hagamos es completamente responsabilidad y culpa de nosotros, y no es de, no, es que hicimos esto, pero también porque pues, bueno, nos influenció de cierta forma alguien más. Sí, o X no lo cosas, hice ¿no? porque yo quise. Aunque siento que eso también depende del tipo de religión. O sea, por ejemplo, está la religión sintoísta en Japón. Por ejemplo, este es un programa que después vamos a hacer sobre la visión de los yokais, de que cómo está, por ejemplo, el yokai que es de las camas que no están tendidas, que el yokai se forma justamente por una consecuencia de algo que tú no hiciste, y para tratar de modificarlo pues tienes que hacer esa acción tan fácil que es tender tu cama para que no se aparezca el yokai, pero pues esa es otra historia. Es como el tema de que tienes que lavar los trastes antes de irte a dormir porque si no Ah. puede llegar un espíritu maligno, ¿no? Pues a visitarte. Ah, Digo, sí. no conozco Entonces- ningún espíritu maligno que diga, ay, los trastes sucios, pero... Incluso el que dicen que no puedes barrer de noche, Ah, exacto. que no debes de ya ves, Raúl, no Sí, porque debes. atraes la mala suerte porque se supone que estás sacando lo bueno. Toda la- ¿Verdad? Ajá, Pero sí todo es lo como bueno. el monstruo condicional, ¿no? De tengo que hacer esto para evitar que me aparezca, que llegue a visitarme. Ajá. Entonces, siempre esto ha sido complejo. O sea, podemos hablar sobre religión, misticismo del mundo, pero ahorita vamos a enfocarnos más en México. En México, pues, es un lugar de contrastes, tanto sociales, políticos, económicos, de todo. Sobre todo debido a que la mezcla de el México prehispánico con después de la colonia. Es muy diferente cómo actúa México a, por ejemplo, las colonias que fueron invadidas por los ingleses, que pues es como una segregación así total, a comparación que aquí en México pues hubo Un mestizaje. un mestizaje, fusión de creencias. Este llamado sincretismo religioso, ¿no? Que fue como una negociación de alguna forma, no es que lo hiciera, simplemente este Dios se parece al tuyo y el otro igual lo aceptó y sí es cierto, vamos a adorarlo, pero con mis formas. Sí, sí fue una adaptación, o sea, a ambos lados se adaptaron, o sea, la parte conquistada fue, pues yo quiero seguir rindiendo culto a mis deidades, pero si lo hago explícitamente, pues me va a llegar la autoridad a reprimirme, ¿no? Me va a llegar la religión que está ahorita en contra de mí, entonces ¿qué hago? Pues a mis deidades les pongo el nombre de las de ellos. Les disfrazo. Y del otro lado, pues es de, yo tengo ahorita a mis deidades de la religión que estoy imponiendo, pero no logro que ellos las acepten tal cual. Y no los puedo estar obligando ni persiguiendo porque la verdad es mucha pérdida de tiempo, de recursos. Y si hago eso en algún momento se me va a voltear a mí porque mis superiores van a decir, güey, no estás funcionando, pues regresate, vete. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo cierta tolerancia de que, ok, yo sé que tú estás poniéndole el nombre que yo te digo a los tuyos. Voy a hacer como que no me entero, pero así te voy jalando hacia acá. Y como político en campaña, ¿no? De alguna forma. Y vas creando el vínculo entre la población autóctona con estas deidades, precisamente para que se vayan identificando, vayan teniendo esa comunión entre ellos y ya no tanto con tal vez la percepción de la imagen de tez más blanca y así, ¿no? Entonces la pones, te la equiparas a algo que se parece más a ellos y pues
logras un mejor entendimiento. ¿Y hoy en día crees que este sincretismo siga vigente o ya nos quedamos como con la evolución desde que se planteó, se hizo y ya nos quedamos con eso? ¿O hoy en día si seguimos transversando las cosas a lo que va hoy en día? No, todavía sigue, o sea, es un constante cambio, movimiento, o sea, cada siglo trae nuevos pensamientos, nuevas ideologías, nuevas formas de ver. En este México actual, pues tenemos una visión completamente distinta a la que era el México de los 90, de los 80, de los 70, etcétera, ¿no? Entonces, sigue habiendo ese cambio, esa adaptación, esa evolución, esa mezcla, o sea, de hecho ya es un sincretismo. Voy a también diga una burrada, pero es un sincretismo del sincretismo, ¿no? O sea, ya hiciste aquí una y lo estás adaptando a lo nuevo, exacto, ya es una amalgama de la amalgama de la amalgama. Pero Sí, y así va a seguir siendo. De hecho, hace poco leí, no sabía de eso, de que, se me fue el nombre, un expresidente, creo que de la Madrid, no sé, no me acuerdo bien el nombre del presidente, pero que quiso volver a meter la figura de Quetzalcóatl en el ideario mexicano y que quería mencionar que en lugar de Santa Claus, cada Navidad venía Quetzalcóatl a dejar regalos. Y lo leemos hoy en día y dices, está medio absurdo, bueno, pero... es un hombre barbado. Creo que fue... Blanco. Creo que fue... ¿cómo se llama? ¿Portillo? Portillo. Creo. No estoy seguro, la verdad, pero creo. Pero, o sea, eso sería parte también de... Pónganlo en los comentarios si nos equivocamos. Curiosamente, pero a ver, por ejemplo, justamente eso que comentan que actualmente hay un montón de sincretismo del sincretismo. Entonces, últimamente, pues, no me dejarán mentir, en TikTok me han aparecido muchos aquellos que, venero a Quetzalcóatl, Mictlantecutli, a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Pues es que al final están tratando de como darle cierta guía o cierta información a la gente de manera errónea, porque pues al final solamente quienes en verdad han estudiado a fondo ese tipo de materias y demás tienen como una noción más a fondo. Sin embargo, muchos podrían pecar de es que leí en este libro y de ahí lo toman. Hay fuentes, pero no te pueden demostrar las fuentes porque venían en los códices, aunque esa leyenda o ese mito no es fuentes no es antiguo, apenas lo acaban de decir, pero hay fuentes que dicen eso y no te demuestran las fuentes. O los códices y quemaron los códices, pero no hay una evidencia como tal. Por ejemplo... O sea, de la leyenda de Tlaloc en la catedral no vas a estar hablando, ¿eh? Cuéntanos tu punto de vista. Bueno, antes que nada explícanos. Ajá, ¿qué es eso? ¿Qué es Tlaloc en la catedral? Bueno, dicen por ahí, últimamente ha tenido como que hasta en boga, ¿no? Así de que enterrado debajo de catedral hay un sarcófago dentro del cual está Tlaloc capturado, ¿no? En otras, ahí hemos escuchado algunas otras versiones donde no solo es Tlaloc, demonio, vampiro. Comparten, son roomies. Exacto, o sea, quién está, quién sabe, o sea, cuál de los tres. Tiene trastorno de identidad. Y probablemente. Y eso es lo curioso de todo esto, ¿no? Hemos estado viendo pues, a quienes hacen este tipo videos de YouTube, TikTok, de comentarios que dan esta información. Entonces la leyenda es que encerraron a Tlaloc, al dios prehispánico, ahí en la catedral. Así es, o sea, no es el conocimiento de todos más bien que esta ciudad cuando llueve se inunda. O sea, estábamos estos últimos días estaba colocada sobre un cuerpo lacustre y obviamente por más que lo rellenes pues abajo vas a seguir teniendo un manto freático, o sea, va a haber algo de agua aunque por más
¿no? Va O a sea, llover, va a llover. exacto, o sea, las filtraciones siguen, ¿no? Pero bueno, si ahorita se inunda, que se supone hay un sistema de drenaje más avanzado y todo, obviamente en épocas virreinales, pues muchísimo más, ¿no? O sea, Sí. y también hay que tomar en cuenta que en esa época, pues todavía quedaba parte del lago. O sea, no es que ya estuviera totalmente seco o cubierto. Entonces, en una de esas grandes inundaciones, de hecho la más fuerte que hubo fue la de 1629, indica, o bueno, esos son los datos que ponen en la leyenda, que como estaba tan fuerte la lluvia, que según duró 48 horas y así, entonces esta se había generado porque se había hecho un ritual solicitando a Tlaloc que la inundara para que pues sacara a todos los Españoles. sí, a todos los que estaban habitando acá que no eran originarios, ¿no? Pero pues, o sea, 1629, o sea, prácticamente un siglo después de la conquista, o por lo menos de la caída de Tenochtitlán, de la conquista del centro, y se supone, como dice la leyenda, que invocan a Tlaloc, Tlaloc obviamente hace que llueva, se inunda la ciudad, y para contrarrestar, pues los europeos, o sea, la parte española criolla, van con los sacerdotes católicos y ellos hacen un ritual de exorcismo, un ritual de plegaria, un ritual que no saben qué ritual. Un contrarritual, ¿no? Un Exacto, o sea, contrarritual. Hacen un expeliarmus. ándale, o sea, algo así se sacaron de la manga y capturaron a Tlaloc, ¿no? O sea, algunos dicen lo capturan y ya, ¿no? Y lo encierran. Más rato escuchamos que lo capturan y después eso, o sea, me imagino como que lo habían puesto en un círculo de energía y ese círculo lo metieron después al ataúd y el ataúd lo sellaron con partes mágicas y místicas y después el caso es que queda enterrado. Y justamente es la tumba de Fray Juan de Zumárraga, Zumárraga, ¿no? Y dicen, y es que también ahí se ponen hay otras versiones. Algunos indican que exactamente está la tumba de Fray Juan de Zumárraga arriba para que lo esté protegiendo, ¿no? Que no se escape. Hay otra versión donde dice que tiempo después, cuando se hacen trabajos de la catedral, Eso que están escuchando, que se escucha mucho, es Pate que se está sirviendo una cerveza. hay trabajos en la Ay, caray. Soy yo. Ay, no. Solo dance. Bueno, Salud. en los trabajos de la catedral se produce un deslave y deja al descubierto este ataúd que algunos llaman blanco, otros normalmente dicen que es ataúd, y entonces te dan cuenta de que hay algo, ¿no? Y lo limpian, lo desentierran y quieren averiguar qué hay, pero pues al momento de estar averiguando, pues empieza a haber como que sucesos extraños donde los trabajadores que lo iban a abrir, pues tenían como que muertos, ¿no? Falleciendo. Era Fray Zumárraga evitando que lo abriera. Eso. Entonces, o sea, sí tenemos como que esta leyenda, digo, todas las leyendas tienen muchas vertientes, muchas variantes, pero logran ser rastreadas. Esta leyenda tiene como que muchos recovecos y que no se puede identificar de dónde viene, o sea, cuándo surgió y pues desde el inicio, ¿no? O sea, o es Tlaloc o es un Vampiro o un es demonio. un demonio, aparte es un demonio mexica, lo llaman, ¿no? Entonces, También. Lo cual, pues, no hay forma, ¿no? En la cosmología mexica no existía tal cual un demonio El como concepto de tal. demonio. o sea, sí, o sea, el concepto como tenemos actual de demonio, o sea, no existía, o sea, sí había seres con los mismos o atribuciones o facultades parecidas, pero que no es como nosotros ahorita lo entendemos. ¿No? Y aparte,
fuera real, que estamos viendo que no es rastreable, quiero imaginar, ¿no? Si fuera Tlaloc, llegando un grupo de personas con sotanas y calvos a decirte palabras en latín, supongo. Tlaloc en primera instancia no debe haber entendido qué le estaban diciendo. Y luego de eso, de que quieren que me meta ahí, ¿por qué? O sea, no habría mucha lógica en el sentido de, pues no todos los dioses, no todos los demonios, pues creen en lo mismo, no los va a afectar lo mismo, o sea, haciendo que fuera real toda esta cosmología, ¿no? Sí, no, o sea, tendríamos la lucha del bien contra el mal, ¿no? O sea, la típica lucha del bien contra el mal, del lado bueno contra el lado malo. O sea, a mí me suena más que quien la creó, y seguramente fue sin pensarlo de otra forma, pero que puso, o sea, siguió completamente lo que era ¿cómo se llama? El discurso católico cristiano que se originó desde la conquista, ¿no? Exactamente. O sea, mis deidades son las buenas, tus deidades son las malas, entonces yo te gano, exacto, yo te gano. Que al final vienen siendo conceptos, ¿no? De bueno y malo que crea el hombre para poder definir lo mío es mejor que lo tuyo. ¿Sí? Entonces, creo que esa guerra siempre va a existir entre pueblos, como dijiste, y una mezcla, pues, viene siendo el resultado de lo que tenemos ahora, de las amalgamas. Exacto, sí, pues es que siempre es el buscar la imposición sobre el otro, y entonces obviamente... No, y ahorita está muy bueno, eso ya me van a regañar porque creo controversia. Está muy arraigado, o sea, ahorita está muy de moda aquello de apropiación cultural. Es que tú como no descendiente de que hace el término indígena es un término incorrecto, pero también lo mencionan. No puedes hablar, ¿por qué? Porque tú no eres, no es tu religión. O sea, mira, actualmente ya tenemos una mezcla de razas. Entonces eso también es... Eso es ataque. No podemos decir que tú o yo venimos directamente de esa línea, porque no. Todos ya somos una mezcla de todos y... Exacto, y hablando del tema de religión, pues prácticamente según cada fe, pero la religión tendría que ser universal, ¿no? Porque si es tu deidad no se limita a un espacio geográfico para decirte solamente los de aquí creen en mí, solamente ellos pueden hablar de mí. Bueno. Se supone que cada religión dice que es el Dios verdadero, entonces es global. Exactamente, sí. Aparte, bueno, voy a hacer un comentario así medio... Adelante. Medio de meme. Hace tiempo vi un dibujo, ¿no? Uno de estos memes que ponen, donde están exactamente pues llegando como al cielo, por así llamarlo, y están pues tres personas que son un sacerdote cristiano católico, un rabino y un que sea jerarca de la iglesia, bueno, más bien del Islam, que no sé cómo se les llame a ellos. Y van y dicen, vamos a ver, por fin vamos a saber quién tiene la razón, ¿no? ¿Quién es el que está acá arriba? Y caminan y de repente aparece un templo mesoamericano. Uy. Exacto. Y se queda todo así de... Ni tú ni yo. Entonces, pues, algo así es, ¿no? O sea, ¿por qué forzosamente querer de, no, el mío es el que está ahí? No, yo y, soy el que tiene la razón. Y también decir, no, es que tú es clara y no puedes opinar. Y no puedes hablar acerca de las religiones prehispánicas, porque eso ya es apropiación cultural. Nací en México, mi acta de nacimiento dice México. Ningún problema. Es como justamente hace rato me decían, no puedo beber cerveza o comer salchichas alemanas porque eso ya sería apropiación cultural. O sea. Sí, aparte está la libertad de culto, de creencia, o sea, digo, si nos ponemos en términos jurídicos, pues sí, sí. O sea, nadie te puede prohibir
creer o pensar de cierta forma o en algo, nada más por tu color de piel o no sé, tu estatura, tu complexión, pues lo que sea, ¿no? O sea, ¿no? Entonces... El chiste es respetar. Respetar. Y entender que cada quien va a creer en lo que quiere. Y no solo eso, inclusive personas que creen en lo mismo, cada quien va a creer de manera diferente. Soy extraño, pero bueno, pues creo que es un punto de lo que vamos a hablar en este programa, sobre cómo católicos, puede haber dos personas católicas, pero cada uno lo profesa o lo vive de manera muy diferente, siendo que tienen las mismas reglas, las mismas tradiciones, pero es diferente. Así es. Sí, creo que primero tenemos como que diferenciar en lo que, o sea, una cosa es, los dos tal vez percibimos X situación de diversa forma, ¿no? O sea, lo vemos desde diversos ángulos. Y estamos dando o vamos a dar nuestra opinión como si fuera pues nuestra verdad. Mi verdad. Exacto. Pero de eso es muy diferente o a pretender y decir sí, o sea, es lo que yo digo es completamente cierto, ¿no? Y entonces empezar a difundirlo como la situación esta de la leyenda donde sin ningún sustento, pues todo, o sea, se ha hecho así como que se ha empezado a esparcir, se ha empezado a hacer, no se ha hecho viral, pero sí mucho. Sí, lo han- sí. Ya empieza como a hacer ruido y por ahí. todo lo que lo mencionamos es eso, ¿no? O sea, no, es que no hay fuentes. Las fuentes no, porque fueron quemadas. No tengo fuentes, pero sí sí existe, aunque no tengo cómo comprobarlo. Y si no lo crees, pues tú estás mal, ¿no? O sea, está bien, o sea. Ahora, otra cosa que también hemos visto en cuestión de que se traen muchos elementos prehispánicos a la actualidad, solo que se transgiversan ciertas cosas, es por ejemplo el templo de Mitlantecutli en Chimalhuacán. Sí, que bueno, vimos imágenes, inclusive vimos un video, que es, en primera instancia, me imagino estando ahí, impresiona, ¿no? Porque siempre estamos, y digo, es extraño decir, estamos acostumbrados aquí en la Ciudad de México, que la imagen de la muerte tiene ciertas características, que también ahorita vamos a abarcar de eso, ¿no? Pero que estamos acostumbrados a verla de esa manera. Y sale en la foto, dice, ponen un altar a Mitlantecutli. Y la ves y dices, oye, si es diferente a la otra. Pero que ya analizándolo empiezas a discernir en muchas cosas de, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ves a un hombre con cráneo, es un cráneo, pero sí tiene músculos. La cabeza tiene la forma de cráneo, todo lo demás está un gran normal. penacho, tiene un su... Así es, su macahuil. Ajá, que es como su garrote. Sí, no es un garrote. Su macahuil. Su arma. arma. Es su arma. Y está en una pose imponente. Ajá. Ujú. Y de hecho, como Puedes- tiene músculos, impone. Exacto. Sí, como Y de en cambio- guerrero. Y en cambio ves la figura original de Mitlantecutli, que es aquel que se le... O sea, ajá. La estatua, bueno, la estatua, porque al final También están los códices. ajá, exactamente, en Sí, códices exacto. tiene otra imagen totalmente diferente. Y ves ese dios descarnado que se ve en los pulmones, el hígado. Sí, pues es lo que platicábamos hace rato, este sincretismo que así que ha pasado muchas veces por la licuadora. Y eso es lo que tenemos ahorita, o sea, y pues al final del día pues, la creencia, ¿no? de las personas y es completamente válida y pues es pues, al igual que cualquier otra religión y creencia, pues obviamente se aborda con todo respeto, ¿no? O sea, Ujú. y aquí lo que se ve curioso es esa combinación de que está la imagen con el cráneo de una calavera. Sí, o sea, la imagen con la cabeza de un cráneo. ¿no? Exacto. O sea, En un cuerpo pues se podría decir como de un guerrero, porque se ve un cuerpo atlético. ajá. Ujú. Pues Y el más que el arma, guerrero, como exacto, dices. por el macabuil que trae. Adornada el cráneo con el penacho, que era propio de las élites. No, o sea, la Hispánica. misma imagen queriendo
interpretar a la muerte trae muchas iconografías de cosas que no van a la muerte, Que no, tal cual. exacto. Que no están acorde a la referencia que están haciendo, ¿no? De Mictlantecutli. Que, Sí, o exacto, sea, que es... O era la muerte, o era un guerrero, o era la elite. O sea, Ajá, está o sea, como Sería como un Mictlantecutli versión... con esteroides. Sí, o sea, versiones masterizadas Ujú. y así, ¿no? O sea, de estos que... Para que luego hacer una analogía, pero de estas caricaturas que eran de años atrás, ¿no? De los 80 y que los traen ahorita en la nueva versión. Así Los es, tienen que- que ser más remasterizar. raros. Exacto, que dicen, Sí, "Ay, no se más parecen a los de raros. allá, pero pues es la versión... Así fue un momento, era pelirrojo y ahora es Exacto. un fototipo más oscuro. Así. Y que va a ser, bueno, podríamos entrar en un poco de polémica, Sí, pero... entre paréntesis, Disney y todos están contra los pelirrojos, no sé qué está pasando. Y la situación ¿Qué de pasa? la inclusión se desbordó. Se Ajá. les fue completamente de la mano. Pero pobres pelirrojos. pero pues ese ya ese sería tema de otro Ya es programa otra situación, ya porque es otra situación. Pero bueno, regresando al templo de Mictlantecutli. Ahora vemos la imagen y también vemos al fin y al cabo es un templo para la veneración de la Santa Muerte. ajá. Sin embargo, y eso es lo que refieren, es que nosotros traemos nuestras raíces prehispánicas de adoración a Mictlantecutli, pero la imagen como tal de la Santa Muerte es una imagen europea. De hecho, los elementos que posee son europeos. Además, Sí. ¿cómo se veía la muerte en la época prehispánica? Sí, exacto, era una visión completamente distinta, ¿no? Es este concepto de muerte que tenemos en la actualidad, bueno, que hemos manejado pues en algunos siglos anteriores, derivada de la religión católica o bueno, cristiana y del pensamiento europeo, pues nos da una visión como que la muerte no es tanto el fin. El fin, el castigo es más como un Es como, camino. exacto, es como el conducto, el medio para Recordemos a llegar Coco. a... Sí, para llegar a Ya vi Coco. algún lado, ¿no? O sea, llámese cielo, infierno, purgatorio o el nombre que le El quieran elemento poner. que une los mundos. por Exactamente, decirlo. es la unión. En cambio, la muerte, si así la llamamos en el mundo prehispánico, en el mundo mesoamericano, y seguramente también en las religiones en Sudamérica y en los nativos americanos, Ujú. era una deidad que tenía su propio dominio, ¿no? Su propio reino. No era un conducto, sino era el destino. Ujú. O sea, tú falleces de cierta forma, entonces vas a llegar acá. Sobre todo los que eran de muerte natural iban al Mictlán. Los guerreros, las mujeres Ya. que morían en parto, pues Exacto. eran también consideradas guerreras. Iban con el dios de la guerra, que era Huitzilopochtli. Ujú. Los que morían ahogados o de ciertas enfermedades iban al de Tlaloc. Tlaloc. Exacto, Tlaloc, Entonces es sí. como... Sí, o sea, había varios destinos y en uno de los destinos estaba Mictlantecutli. Exactamente. No es que fuera El único. El único. nada, exacto. Sí, sí. ¿Y eso como tal un concepto de muerte en ese entonces Pues no. se podría manejar? Sí, porque eran pueblos guerreros a fin de cuentas. La muerte era muy tangible para ellos, Ajá. pero la comprendían, siento yo, de manera diferente, en Yo el sentido de... Justo esa parte, ¿no? No es como tal un ser que se encarga de... este ser es el que representa a esta acción, ¿no? Que es la muerte. O sea, no es parecida a la concepción de muerte mesoamericana con la idea o concepción también de muerte nórdica, Ujú. que con la idea cristiana. Judeocristiana. Exacto. Y más en el sentido de qué hiciste en vida o cómo llegaste al punto de la culminación de tu propia vida, lo que te espera en el Y siguiente vas a mundo. seguir, o sea, es una, exacto, Ujú. es una, como nada más una escala, un trámite, o sea, pasar a otro nivel, a otro lugar. Y creo que ahí va un punto muy importante, ¿no? A diferencia de
la concepción judeocristiana que tenemos, que es llegas a la muerte y vas al siguiente punto, pero sí lo que has vivido y lo que has hecho, sí repercute en el camino que vas a tomar en ese momento, mientras que la concepción judeocristiana es un poco más la redención de lo que pasó. Vas a un destino que es o bueno o malo, no hay más allá. O el limbo, pero, O el limbo. pero ya lo quitaron. Todas las almas del limbo. ¿A dónde vamos ahora? Ya no voy a poder pasar en el limbo. Pero es eso, o sea, en esa concepción mueres y es si fui bueno para arriba o malo para abajo. Mientras que en esta concepción nórdica, prehispánica, es de si viví como guerrero o morí de alguna forma en batalla, de una manera con honor, me espera que el destino, o sea, sí voy forjando un destino en vida. Y vas con la deidad correspondiente, que es la que gobierna cada uno de esos dos reinos o destinos o lugares. En la tradición judeocristiana, pues realmente la muerte es el tránsito, porque a donde llegas, pues no está ella, sino está, si llegas al infierno, pues sabes a quién te vas a encontrar, si llegas al cielo, sabes a quién te vas a encontrar, pero pues realmente la muerte es quien te lleva ahí, y como que ahora, como la idea griega, con Caronte, Caronte, justamente es lo que estaba pensando. Así, solamente el trayecto. Así es. No, y es curioso porque justamente de lo que investigué para este podcast, es que los elementos que tiene la Santa Muerte en realidad. Los elementos que hablan es de la muerte que desde el medievo, de hecho es, o sea, como la concepción del medievo, es aquella que tiene su guadaña y que pues tiene su balanza, su uso, que tiene distintas características. Uno es, por ejemplo, la representación de la guadaña viene desde el medievo, en cuestión de esta época donde había estaba la peste, donde había hambrunas, donde había guerras, que era un periodo donde la mayoría ni siquiera pasaba los 35 años. Y desde la misma herramienta, ¿no? O sea, aquí en Latinoamérica, en Mesoamérica en general, la guadaña no era un instrumento que existiera porque no había cosas que sesgar de esa manera, o sea, los mismos recursos hacían que esa herramienta no existiera aquí. No había trigo, cosas que se pudieran de esa forma sesgar. ¿Y de cómo surge el vínculo de la guadaña con la muerte? Y posteriormente... El corte, ¿y qué estás cortando? La muerte que corta la vida, entonces te estás sesgando la vida y cómo la vas a representar, pues. Y también, o sea, posteriormente del medievo, evolucionó hacia el Renacimiento. Vemos que la mayoría de los cuadros se atrae mucho de esos elementos clásicos griegos y romanos. Aquí ya viene lo de las moiras, la moira del destino, que era que era la niña, la adulta y la anciana, la que se encargaba de cortar el hilo. Entonces también el elemento de la lechuza o el búho, que es el paso del tiempo, de hecho los mismos cuadros se representa siempre a la persona, pero hay un reloj de arena y un cráneo que habla sobre, pues, estar consciente de la muerte. Esta máxima latina, ¿no? El tiempo fugit. El tiempo vuela, que es va con la muerte siempre. Y que volvemos a lo mismo, son concepciones hasta inclusive visuales, simbólicas, que no tenían cabida aquí en Mesoamérica. Un reloj de arena, un cráneo, pues realmente no. Y vamos a la otra parte, cuando llegaron los colonizadores españoles, en su momento, la clásica imagen, ¿no? Llegan a Teotihuacán y ven la calzada de los muertos, que ellos la nombran así porque ven una pared con cráneos. Dicen, calzada de los muertos. Mientras que para ellos era como una pared de honor a guerreros o a personas que de alguna forma dieron parte de sí para elaborar lo que se estaba haciendo. O el Zompantli, aquí en el Templo Mayor. Cerca de Catedral, al lado de Catedral. Al lado de Catedral. Al lado, exacto. Entonces todos esos elementos pues fueron modificados, transgiversados
justamente en estas creencias. Ahora, también, ¿qué otro tipo de creencias hay? Cosa que no, o sea, que no es exclusiva de la muerte, también ha pasado a través de lo de, hablemos sobre la santería, ¿no? En la santería, ¿por qué recibe el nombre de santería y cuál es su fundamento, ¿no? Viene de que los esclavos negros, al momento de, pues, ser arrastrados a nuevas tierras y no permitirles que que adoraran a sus deidades, les tenían que dar una imagen parecida a la de los españoles, ¿no? Y querían que, era la única forma en la que ellos podían profesar su fe hacia sus, pues sus deidades, ¿no? Convirtiendo ahora sí que la imagen inicial en una imagen totalmente diferente. Nos tocó ver alguna vez alguna imagen sobre habla de equivalencia, si se puede decir de esta manera, y disculpen, digo, cada quien las creencias, pero así lo manejaban ahí, sobre los santos en la religión católica, el santoral católico, con las religiones yorubas, que bueno, en su momento ya hemos hablado de ello cuando hablamos de vudú. De las religiones yorubas se mencionan tal cual porque vienen de la región de Yoruba de África, pues se engloba todo esto, pero que está la connotación de el santo correspondiente junto con en su religión a qué equivaldría o cuál es el más cercano, y entonces a partir de eso se empezó a rezar, a hacer rituales, a hacer sus propias prácticas ancestrales de sus pueblos originarios, porque recordemos que mucho de la santería venía de personas que llegaron a América en calidad de esclavos hace muchos años, y generación tras generación, boca a oído, se fue transmitiendo todas estas creencias y se fueron convirtiendo en lo que hoy vemos, pero a partir de todo este trayecto que se fue haciendo desde sus pueblos originarios, luego unidos con el cristianismo, catolicismo, y cómo llevó a esto. Y eso es curioso, y volvemos al mismo punto donde iniciamos, como México siendo católico, todo esto, y con este cierto permisión de, bueno, voy a creer porque se parece y también me voy para acá. Sí, es complejo, es bastante complejo y daría para muchas pláticas. Está rápido retomando lo de las entregas y así, pues ahí estás viendo la dualidad, ¿no? O sea, no solo en cuanto a tratar de homologar, sino la dualidad que en un mismo lugar puedes tener, pues parte buena, parte mala, por así llamarlo. Y dependiendo de qué es lo que vayas a querer pedir o solicitar, pues la práctica o la oración, ¿no? O el procedimiento que tienes que realizar en el ritual o en la ceremonia. Tienes enfocado a que lo quieres, exactamente, ¿no? Y pues de cierta forma lo mismo pasa con toda esta adaptación que se hizo desde las prácticas prehispánicas a través de todo este tiempo hasta la actualidad, donde se conjugan todos los elementos de todos estos siglos, y que nos vemos un ejemplo claro es lo del altar de Mictlantecutli en Chimalhuacán, ¿no? Chimalhuacán. Sí, es importante porque, o sea, seamos realistas, en los últimos años la Iglesia Católica ha entrado en una decadencia, ha entrado en una crisis, cada vez se está perdiendo más fieles, ya sea por todas esas derivaciones de sectas cristianas, también de pues otro tipo de creencia, por así decirlo, paganas. Lo que llevó la corrupción, vemos todos esos problemas de sacerdotes importantes de la iglesia inmiscuidos en el narcotráfico, todo ese problema de la trata y pues otros y todo lo que otros temas que ha habido con mucho problema con la iglesia que les han ocasionado una mala imagen al final. Una mala imagen, entonces va perdiendo seguidores. La mayoría, por ejemplo, en México, y esto se debe no solo en México, yo creo que en América Latina, es un pueblo que está en crisis, que ya no encuentra consuelo en ese
eso que dice la iglesia de que sufre, pero vas a sufrir, pero eso te va a abrir las puertas del cielo. O sea, es parte de... Es tu premio por sufrir tanto, vas a tener un beneficio. Ya lo que es las personas ya no están convencidas por eso. Dígase por globalización, no sé, de que ¿por qué voy a sufrir? ¿Por qué tengo que tener una mala calidad de vida para ganarme el cielo? O sea, ese es un punto importante. Entonces, ¿qué ha llevado a que busquen otro tipo de religiones donde se identifiquen? Dígase, como ahorita dijimos, la santería, la Santa Muerte, o incluso otro tipo de religiones, ahora sí que extranjeras, tipo los Wiccas, lecturas de tarot, todo esto New Age. Pero creo que no son tan, o sea, no es algo que haya surgido recién en los últimos años, y no me refiero a 10, 20, vamos a decirlo tal vez en el último siglo. Yo creo que desde antes siempre ha habido estas otras, si así lo quieren llamar, estas otras religiones, estas otras formas de ver la vida, de ver el universo, de ver todo lo que conforma la existencia. Simplemente pues estaba muy dominante la religión católica aquí en los territorios americanos. Y aparte es satanizado. Exacto, O sea, sí. ahí creo que el punto era de que estaba todo eso satanizado por la misma iglesia, que decía de que es una era de Dios, exacto, que, o sea, era paganos. pacto con el diablo, Sí, era un pacto con el diablo, o sea, cosas que pues al momento de que uno lo está viendo dice, por esto me estoy yendo al infierno, pues es como, no. Pero también siento que si bien estaba muy arraigado, también había como sus permisos, ¿no? Sabes, clásico, ¿no? Todos conocemos el clásico familiar súper religioso, pero que tenía su brujo de cabecera, donde, bueno, o no lo tenía tal cual así como alguien, pero tenía remedios mágicos. Exacto, los En el remedios sentido caseros. de es súper religiosa, pero te paso un huevo por la cabeza y con eso te voy a curar del mal de espanto que traes, hijo. Pues en la medicina encontramos Justo, la mollera caída, el mal de ojo, el mal de ojo, el empacho, o sea, todo ese tipo de el mal de cositas. amores. Todo ese tipo de cositas que se han venido como tratando de entender por parte de la medicina, que no siempre tienen como una explicación, sin embargo, tenemos que darle su símil en la medicina acorde a lo que tiene el paciente, ¿no? O sea, una diarrea, una depresión. Pues es que es parte de la sugestión. Ajá, exacto. ¿Y a con quién van primero? Pues voy a hacerme la limpia y me siento mucho mejor. Voy con el curandero, que me dé un tecito especial y es que mucho precisamente, mejor. y ahí es donde radica, bueno, por ejemplo, en mi escuela sí tenemos como tal la asignatura obligatoria de antropología médica, en la que nos dan a entender que vamos a encontrarnos o a enfrentarnos a este tipo de comentarios, de creencias, de ideas, que no tenemos que decirle al paciente, no, es que usted está mal y no se tiene que hacer eso. Al contrario, tratar de entenderlo, ver de qué manera ayudarlo, aparte de lo que ya de lo que están haciendo, aunque sepamos que está mal. Pero, precisamente, ellos, si ven un rechazo de tu parte contra eso, pues menos van a querer ir con el médico. Y al contrario, se arraigan más esa creencia. Y siento que aquí, o sea, de manera muy personal lo pienso, hay un detalle en general del humano, háblese del punto geográfico que sea, en especial aquí hablamos de México, del sí, tengo mis creencias arraigadas por tradición, por misma fe o por misma convicción, pero sabes que mientras estés rezando, mientras estés yendo a la iglesia, siempre vas a estar encaminado a que alguien más te ayude con ello, mientras que en toda esta clase de remedios, tú de alguna forma te sientes involucrado directamente, es decir, yo acudo a que me hagan algo, o yo mismo agarro el huevo, yo mismo me tomo este té, yo hago esto, me encargó para ese trabajo que fuera a tal lado, hiciera estas cosas, o sea, te sientes involucrado en el proceso, entonces por eso confías un poco más en que va a funcionar porque te está costando dinero, tiempo, o la misma
el mismo momento te estás enfocando a algo, mientras que si vas a la iglesia, Es mientras una que si vas... programación. Exacto, Ajá. o sea, te vas... Mientras yo sé que estoy haciendo algo, me va a funcionar. Lo otro no sé, tengo mi fe, pero va a largo plazo, esto es más rápido. Ajá. Pero también aquí es un poco ambiguo, porque si bien tú lo dijiste, hay que aceptar esto y verlo de alguna forma médica para que lo entienda. También en la misma medicina muchas veces se ha visto la medicina ancestral cómo evoluciona o cómo se entiende ahora de otra manera, pero que sí funciona y que sí es el clásico remedio que era un té con hojas y eso, ahora ustedes como médicos lo ven en parte de una fórmula de una medicina. Ujú. Sí, justamente, o sea, vienen los remedios naturales que ya no son tan naturales. Por ejemplo, las cápsulas que son de lavanda para ayudarte a dormir un poquito mejor. O sea, ya se demostró que algunas plantas sí tienen pues cierto efecto sobre el organismo y pueden ayudar. Incluso... De hecho, o sea, al Ajá. final de cuentas eso es la base, o sea, la base de toda medicina es todas esas sustancias que se sacaron de la arbolaria, que ya posteriormente ya se modifican, ya se hace una dosis un poquito más controlada, Ujú. pero sí, las plantas sí ayudan, solo hay que ver Una dosis. la dosis adecuada porque también nos podemos pasar. También se utiliza esa misma herbolaria para hacer daño. ¿Cuántas? Sí. Sobre ejemplo, el toloache, Exacto. ahorita que está de moda la flor del floripondio, que te genera que... Ay, se me olvidó la sustancia que tiene, pero literal te convierte en un zombie o te hace alucinar, pero ya si la tomas es totalmente tóxica y mueres. Exactamente, o sea, al final todo puede ser usado para bien o para mal. Bien o para mal, para hacer daño o para hacer bien, ¿no? Y todo depende del concepto que le quieras dar a lo que Simplemente. estás usando. Y al final de cuentas, o sea, era también lo que estaba leyendo, los herbolarios. O sea, todos ellos brujos, o sea, sí conocen bien, conocen las propiedades de cada planta, sus efectos, sus beneficios, ya cómo lo utilicen y cómo le muevan la mente a la persona diciendo, ay, este tecito de árnica sí te va a quitar los dolores y te va a desinflamar, pues, porque te va a limpiar ese mal de ojo que te están haciendo, tómate este tecito y te va a curar. Pues porque obviamente va a curar. Ujú. Pero O creo sea, que tienes necesitamos... Solo es todo cómo se El envuelve embrollo para poder... Pero aquí vuelvo a lo mismo y les comento, en mi opinión. Siento que estamos subestimando muchas veces todo este conocimiento porque ustedes como médicos tienen un plazo de su vida donde empiezan a estudiarlo y a partir de ese momento siguen actualizándose y todas esas cuestiones. Estas personas que se dedican tal cual a la herbolaria o la medicina ancestral vienen de boca a oído de generaciones. Ellos desde que son pequeños crecen conociendo las plantas, experimentando, y yo cuando lo están profesando de alguna forma, como el médico, como el brujo, el hechicero, el chamán, como le queramos poner etiqueta, porque a fin de cuentas son etiquetas, es porque él ya se siente apto, porque ya lleva de generaciones en su propia vida experimentando y viendo que esto funciona. Entonces no lo debemos tal cual como subestimar, si debemos más bien ver con cierto sesgo de por qué funciona, como dices, las dosis, que creo que es la parte importante de saber dosificar las cosas, ya nosotros como hombres, mujeres de ciencia, en el experimentar todo esto. Pero ellos también lo hacen. Pues sí, es que al final de cuentas la herbolaria es ciencia. Ajá. O sea, Incluso ciencia. en el Museo de Historia de la Medicina en México, o bueno, de México, que está en el centro, hay una área totalmente de pura herbolaria en el que vienen escrito, bueno, viene pegada la planta y viene escrito sus propiedades que en su momento se realizó y, o sea... Y funcionan. Ajá, y exacto. sirven, que ya todo eso se mete y se sintetiza, pues sí. Sí. Entonces, es la en el verdad. ideario mexicano, ¿cuál creerían ustedes como médico? Va de la paz, ¿no? Es muy complicado de delimitar o definir o establecer la línea de ruptura, ¿no? La línea de que, bueno, de este lado es tal cosa y de este lado ya es otra cosa.
final del día depende de cada individuo, o sea, entra en juego la subjetividad completamente. Lo que mencionaban hace rato, o sea, hay quien se mantenga completamente dentro de el pensamiento científico, hay quienes lo puede contemplar desde el otro lado, otorgándole completamente un sentido más místico, más ritualista. Hay quien puede estar como a la mitad tomando partes de ambas ópticas y poderse mover en ese entorno sin mayor problema. Dentro de cada uno igual están muy ramificados. Creo que no se puede trazar así tal una separación. Depende de cada individuo, depende de cada creencia. Yo no daría por descontado que puedan suceder cosas por el simple hecho de que no se puedan explicar, ¿no? O sea, de que no, es que si sigo este método, pero no logro explicarlo, pero eso no quiere decir que no funcione, que no sirva, que no se alcance, ¿no? Y tampoco considero que no pueda existir no solo la intervención o la interferencia de alguna energía que desconozcamos, algún ser que no sabemos, ¿no? El nombre que le quieran poner, la religión que quieran tener, las prácticas que quieran seguir. O sea, creo que sería como que limitarnos mucho al decir nada más es lo que podemos observar, podemos entender, todo lo demás pues simplemente es producto de la imaginación. O sea, creo que sí sería como que acotarnos demasiado. Y precisamente todo tratar de entender es lo que genera todas estas prácticas, toda esta praxis inmensa, ¿no? De creencias, de religiones, de prácticas rituales, de creer en si el lacito rojo te ayuda, o de si consumes determinada hierba, determinada medicina te va a ayudar, o si vas y rezas X oración, o si vas y pones determinadas velas en un altar de determinadas seres, etcétera. O sea, creo que todo esto pues se define simplemente con el hecho de que somos humanos, necesitamos de cierta forma tratar de entender, pero al mismo tiempo tratar de saber que no estamos simplemente la raza humana aquí, y todo eso lo juntamos y de ahí es donde sale pues, nuestra creencia. No, y también no caer en o sea, como tal dices, en la charlatanería y las personas que abusan y sacan todo un negocio para estafar a la gente, claro, porque ese también es un problema. Eso ha existido desde que se inició la religión y existirá hasta que se acabe la raza humana, porque siempre va a haber, o sea, siempre, y lamentablemente esto es lo que ocasiona precisamente que haya tanto debate, ¿no? Porque si no existieran estas personas que tratan de engañar, o sea, que conscientemente buscan engañar ya desde el inicio con saña, exactamente, por de manera. Si no existieran ellas, pues seguramente todos creeríamos en las personas que sí tienen esas capacidades. No, y generan una demeritación a la herbolaria, a los curanderos, que los principios activos sí ya tienen una evidencia científica de que sí sirven, pero pues llega esto y pues ya dices, no, eso es chamanería, tal cual. Y también obviamente lo vemos a lo largo de la historia, todo esto siempre está derivado o va de la mano con el aspecto sociocultural de la época. Es decir, hoy en día vivimos una época que en ese aspecto afortunadamente tenemos acceso a toda la información, que sí, hay que validar las fuentes, todo ello, pero tenemos información a raudales. Podemos ver, podemos investigar, podemos ver todo esto y de alguna forma tenemos la libertad de creer o no creer, experimentar o no experimentar. Pero a lo largo de la historia hemos visto siempre
herbolaria, creencias, todo ello, depende el poder o sobre todo la razón a que se quiera llevar, que cataloguen algo como bueno o como malo. Por ejemplo, hablo de un tema que hoy en día sigue en controversia, la marihuana, por ejemplo, de que si sirve o no sirve, que si es médica, que si es medicinal o no es medicinal, que si solamente es recreativa y todo lo que va de la mano. Pero en conceptos socioculturales, por ejemplo, en el judaísmo se habla en la misma Torah, en el Talmud, que los jardines del rey Salomón estaban adornados con marihuana. Se menciona que era la flor del cáñamo, que era la que brindaba su olor y todo, y que se prendía en los altares para poder llevar un ritual. Dices, estaba de la mano del ritual religioso. ¿En qué momento se quitó, se satanizó? Y ahora le preguntas eso a un rabino, y si bien está en el Talmud, lo ve mal porque ya se considera una droga y está dañando el cuerpo, mientras que el mismo ritualística te explica que era para un proceso. Y de ahí vamos a otros temas, pero por ejemplo, el tema del rastafarismo, todo, deriva de justamente esto de, y por ahí hablan del por qué usan esta hierba para todo, porque las mismas creencias lo De hecho, el avalaban. rastafarismo viene del judaísmo, ¿no? Sí, es una controversia muy grande, pero sí, o sea, hay muchos puntos, hay muchas formas, y si vemos el tema sin tener tapujos mentales y realmente siendo críticos, sí, viene el rastafarismo de alguna rama del judaísmo en base en las creencias, en la forma y hacia dónde se aspira a ser. Pero bueno, aquí va un sesgo cultural muy grande. Pero bueno, hablabas de eso, de la hierba, de cómo esto, hablando de otro tema, no sé, algo que siempre mencionamos, el barnicil, cosas así que dices, hay algo que en su momento todos aceptan, todos quieren, después hacen estudios y dices, oye, esto realmente no está funcionando, pero hasta en términos médicos. Entonces siento que todo lo ancestral, todo, de alguna forma hay que No, y eso verlo, es probarlo. y eso es lo bonito de la ciencia, que siempre cambia, que es algo en movimiento, que es algo que lleva un proceso y ese proceso pues evoluciona. Así es. Y volviendo a lo mismo del el tema de por qué somos supersticiosos, por qué buscamos amuletos, talismanes. Para lo que siempre menciono, hay que hablar del símbolo, por qué cargamos con algo, por qué esto, el mismo cristianismo. Si bien toda la iglesia te habla de algo, ¿en qué momento se habla de que la cruz tiene que ser el símbolo del Redentor? Y si tú lo traes con eso, estás profesando tu fe, cuando en la misma religión fue el término de la forma humana de Dios. Sí. O sea, es algo ambiguo, pero de ahí el cristianismo, que dice, no empleamos imágenes, pero todos se identifican con la cruz, que a fin de cuentas sigue siendo una imagen, un amuleto, un talismán, para sentirse cercano a tu fe. Simplemente vas a un mercadito y vas a la zona donde venden las hierbas sí. y ves las veladoras con los santos, después ves a Martín Caballero. No, Valverde. También es otro punto, o sea, Martín Valverde, ves a la Santa Muerte, ves lectura del tarot, ves el tetragramatón. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay muchos símbolos de distintas religiones. Al final viene tratando de explicarse desde el punto de vista que todos en algún momento tratamos de darle a una imagen el poder justamente de protección, el poder de ayuda, o sea, como en su momento aquí en México la cultura prehispánica trató de darle una simbología a cada uno de los dioses. En su momento también los prehistóricos, por así decirlo, tenían como sus mismas figuritas y tenían... Hacían sus sigilos, ¿no? Entonces, que eran las pinturas rupestres. Exactamente, las pinturas rupestres tienen como sus símbolos y para ellos ese símbolo significaba el poder, ¿no? O significaba llamémosle deidad. Pues, o sea, era algo que me enseñó Paté y pues ya también lo leí de las pinturas rupestres, que posiblemente no era una acción que se cometió, sino era encaminar, y aquí viene mucho lo de magia caos y todo eso, hacer los sigilos que se encaminaban a, por ejemplo,
me dibujo cazando un león porque eso es lo que quiero. Así es, por ejemplo, en todos los términos del cultismo y el esoterismo, vamos a empezar de raritos, queridos internautas. Hay una máxima que menciona que la magia no es otra cosa que ejercer tu voluntad con la realidad. Es decir, encaminar lo que estás haciendo a partir de lo que tú estás buscando o quieres realmente ser. En parte del Telima todo esto habla de que la verdadera voluntad es aquello para lo que tú estás hecho, pero que tienes que durante tu vida descubrir cuál es ese que estás hecho. Ustedes como médicos serían, yo me profesioné en esto y es lo que quiero ejercer, estoy haciendo magia en el sentido de cada que estoy viendo un paciente, cada que estoy ejerciendo una cirugía, todo mi conocimiento, tanto lo que he aprendido como en enseñanza académica, como en la misma práctica, lo estoy ejerciendo y estoy cambiando la realidad de este paciente. Eso es lo máximo de la magia. Entonces en estos sigilos lo que mencionan es, en la época prehistórica, dibujaban en la cueva de ellos poderosos, rodeando un mamut, cazándolo, porque era lo que querían manifestar para ejercerlo al otro día, a la otra semana. Es algo que querían atraer. Y en este sentido, como mencionabas, o sea, nada más con el nombre, igual como decías, es algo que tenemos muy arraigado dentro de nuestra psique, nosotros como humanos. Siempre buscamos relacionarnos, o sobre todo sentirnos cercanos, pero a la vez poderosos hacia lo que viene o hacia lo que va. Lo vemos en la historia del mundo, en las religiones, por ejemplo, tenemos muy... El diablo. ¡Ay, el diablo! Es un fenómeno muy curioso, pero muy popular esto que de alguna forma las figuras populares, en general como sí se ha ido como un poco más hacia los rebeldes, a los que están contra el sistema, todo ello, se les pone en un cierto trono y en algunas ocasiones inclusive se les hace divino. Tenemos aquí en México a Valverde, por ejemplo. En Argentina tienen a Gauchito, creo que así se menciona. En Guatemala hace poco salió una noticia de una pandilla de pandilleros que tenían una figura de Chucky que le rendían tributo y le estaban dando su... Un Chucky. Así es, una figura, un Chucky, pero que diabólico. lo habían pintado con tatuajes tipo Mara Salvatrucha y lo hacían como si fuera un prototipo de ellos, pero superior. Y eso es algo que tenemos muy arraigados como humanos. Cosas más burdas, por ejemplo, está la iglesia de Maradona. Alguien físico que tiene tenía porque ya falleció, tenía ciertas características que lo hacían mejor que el promedio, entonces empezó a profesarle una fe para yo sentirme que si le profeso esa fe a él, o voy a jugar igual, o el equipo seleccionado, de Argentina, va a jugar de la misma manera que él, es decir, a una persona con ciertas características que destaca de los demás, se le empieza a tener un carácter de divino, y todo el momento de tenerle algún tipo de fe, se te va a pegar eso. Y lo vemos en general, en los cómics, por ejemplo, la figura del superhumano. Es un humano que en la historia dice que es de otro planeta, pero si vemos las características humanas, ¿de qué habla? Es más fuerte que el promedio, puede volar, puede verlo, a través de pareja. Las características normales las maximificamos y le tengo cierta fe, es decir, me hago fanático, lo compro, lo leo, porque de alguna forma es mi ideal a lo que quiero yo llegar. Entonces, y tenemos mucho esto de irnos hacia los rufianes de alguna manera, porque es el rebelde el que es el antihéroe, el Chucho el Roto, el Malverde, el Robin Hood, el que desafió todo y a pesar de eso tuvo cierto éxito. Entonces quiero ser igual que él. Hoy en día lo vemos en la cultura de los corridos tumbados, del narco, todo esto que son figuras del pueblo que salieron de eso y tuvieron éxito. Entonces todos buscamos ser como ellos, por eso se vuelve, si bien no una religión, sí buscamos el tipo de fanáticos. Exactamente, o sea, haciendo rápido un recuento. Bueno, Perdón. No, está bien. Y no hagamos mucho. Nos hacen los comentarios atrás, quería hacer unas así rápidas intervenciones. Es muy
paradójico que actualmente con todo el acceso a la información que se tiene, que literal entras a internet y te sale muchísimas entradas, muchísima información, muchas que se contraponen, que no están verificadas, etcétera. Y lo paradójico es eso, o sea, ahorita con tanta información y realmente seguimos hasta En cierto la punto ignorancia. estando exacto en ese mismo choque que existía antes cuando no había tanta información porque si eran pocos los que la manejaban, ¿no? O sea, y ese saber de transmisión oral, pues obviamente en lo que llegaba de un lugar a otro, pues sufría esos cambios. Sí, Entonces, los de formación. ahorita está pasando algo similar, pero pues en cuestión de redes, ¿no? O sea, te llega la información, pero te llega totalmente distorsionada. En TikTok. Por más que tengas la información al alcance de la mano en un segundo. Por eso esa es misma razón. Si ustedes encuentran una información que sea diferente o algo por el estilo, escríbanos. Porque eso todo nutre. No podemos decir que nosotros estamos diciendo la verdad verdad. absoluta. Exacto. No. Ah, No. luego en el, No. Eso estaba buscando la cámara. en el punto que mencionaron de las pinturas rupestres, ahí sí difiero en el comentario. Yo sí tengo la postura de que exactamente las pinturas rupestres era lo que se plasmaba en cuanto a las actividades que se habían realizado. O sea, sí era vamos a cazar el mamut, vamos a cazar a este o a recolectar esto o a hacer esta actividad, pero porque previamente ya lo habíamos hecho, entonces hicimos esto y lo vamos a querer volver a hacer, pero pues ya lo hicimos, entonces lo vamos a plasmar como que es lo que hicimos. O sea, ya es una actividad previamente realizada y es un registro de lo que hemos hecho, ¿no? Para que igual y de cierta forma una especie de aprendizaje para los que vayan llegando de las nuevas un generaciones. registro, justamente. Mira, así no te vamos a poner un manual de cómo agarrar la lanza para cubrir al mamut y enterárselo, pero pues te hacemos aquí la pintura, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos un par de bajas ahorita. Sí. Otro que estaban hablando de los símbolos, sí, o sea, los símbolos son completamente poderosos. Hay un libro que se llama La selva de los símbolos de Victor Turner, donde te explica o donde se adentra toda esta situación de los símbolos en los rituales, ¿no? De todo este peso, todo este poder que pueden llegar a tener y adquirir en las tribus, en las poblaciones, en las comunidades. Pero también ahí es muy raro, porque finalmente el símbolo tiene el poder que tú Ajá. le otorgas. Exactamente. O sea, si tú no o sea, cuando estaban hablando de eso me vino a la mente la escena de la película La Momia, no sé si es la 1 o la 2. Sí, yo igual me donde- acordé de eso, de que primero saca un Exacto. crucifijo contra Imhotep. Exacto. Sí. Y no me puse entonces Y acabamos después de saca ver, todos los símbolos, un budista, el de Exacto. un judío. Así Y es. al final nada funciona, o sea, pero solo se da a entender porque en una habla en hebreo y entonces él entiende el hebreo y ya, ajá, es de exacto. los esclavos, ¿no? Entonces, solo por eso, pero pues realmente, pues, ninguno de los que traía colgando tenía poder Ajá. porque él no creía El otro en nada. Imhotep era otro. No, y aparte él no creía en nada, ¿no? Ajá. O sea, era de pues, que no me va a servir de nada porque no creo en ninguno de ellos. aunque Y lo no, tenga Solo, pues, colgado. no lo conocía, al contra final los no- gatos. De hecho, recuerden que en la Ah, película sí, se sí. toca, o sea, le Llegaba tenían el miedo a los gato, gatos. llegó Ah, el no, gato pero a la fue- ventana y Ajá. No, se pero desapareció, o sea, ¿no? en Sí. cuanto a la cuestión de simbología. simbología de lo que ¿Simbología? trae, pues Sí, no. ninguno, ¿no? Por lo mismo. Sí, es por ejemplo, y eso lo hablamos en el capítulo de posesiones, que fue justamente que ¿cómo vas a exorcizar a un demonio si este demonio habla en otro idioma? ¿O qué tal si es un demonio judío? ¿O qué tal si es algo?
diferente, no sé, no lo sé. Diferente. O, por ejemplo, ahora a traer a la actualidad, ¿qué fue lo que pasó? De hecho, antes de que cambies el tema, me acuerdo rápidamente, ¿no? Luego les pongo en redes sociales el nombre. Hay un santo irlandés que era, él exorcizaba, o sea, por eso lo canonizaron, él exorcizaba. Pero lo curioso es que solamente exorcizaba demonios que hablaran en inglés. O sea, era de... Ok. Tenía que ser un demonio Era políglota, si no, políglota. no puedo entrar contigo, hermano, hablas en latín. Luego nos vemos. Sí, sí, totalmente. Y ahora, por ejemplo, ¿qué fue? Creo que eso es curiosidad que vamos a agradar. Salud, Pate. Ahí está. Prost. Es que se escucha literal. Pero bueno, lo que pasó en el concierto de Lana del Rey, ¿sí supiste? Sí. Bueno, lo supo Esteban, estuvo en vivo. Sí, es cierto, me tocó. O sea que en el primer concierto, O sea, los dos hemos ido conciertos. a todo tipo de conciertos, ¿sí o no? Casi, todavía no creo que haber ido a todo tipo de cosas. Casi. Un concierto de metal. Supongo que todavía hay algún concierto al que no, de algún género al que no haya Nunca digas nunca. acudido, exacto. Sería muy triste pensar que Gospel. ya pasaste pronto y ya. Te falta un concierto de gospel. Me faltó el concierto de... Bueno, el no chiste puede es de ser que- Swiftie. Este no. Es demasiado. Que hubo que estaba cantando Lana del Rey, de repente sintieron una onda de choque que los empujó, Los empujó. y los tiró a todos. A todos. O sea, hizo un efecto dominó. O sea, hizo un efecto dominó. Desde una zona se fueron como cayendo. O bueno, empujando, por así decirlo, porque los que parece ser que se cayeron los únicos fueron al inicio. Ya después las demás fue como una onda Y expansiva. en redes sociales comenzó a decir que pasó un fenómeno extraño. Pero Había pues, los brujería de por medio de la de porque rayas el la- público Ahora, para que todos desfallecieran en el momento y se sintieran mal y se cayeran. Para que se acabara el concierto. Porque... No, No, simplemente que como una se dice, onda hacia ajá. ella, o sea, como energía. exacto, Ok. que supuestamente ella estaba invocando que toda esa gente que le estaban otorgando su energía, pues No, sintieran algo, ¿no? Lo que no dice es que en un concierto de heavy metal donde todos se están empujando, hay una onda expansiva de los que empujan atrás para estar adelante y te van empujando y eso es normal. Y recuerden, leyes de Newton, esa misma fuerza va aumentando o se va expandiendo justamente. Entonces, eso es lo que ocurre, eso es lo que normalmente pasa en todos los conciertos. Bueno, pero que nos diga Raúl su opinión. la verdad No, y no- aparte, ¿sabes qué fue lo que le hizo más peso? Que justamente un día antes había ido al mercado de Sonora. Ah, sí. Estuvo en el mercado de Sonora. No lo anunció como tal, simplemente Apareció pues, en le el tomaron Ajá. fotos, Lana del Rey, le tomaron fotos y ves y dices, oye, está en el mercado Sonora. La verdad no tenía conocimiento, o sea, no... es que no es una... Es algo que me una interesa, artista que sí. siga. Sé que vi que estuvo dando concierto, pero obviamente pues no me metí a ver las notas de sociales para saber qué estaba pasando. Así como lo cuentan, pues podría suponer que a lo mejor determinadas personas o sujetos de determinado peso y talla, pues algo se tropezaron y se llevaron a todo así como efecto dominó, o sea, Ajá. así todo, Exacto. ¿no? Digo, no, o sea, Algo normal. tendría que ver la imagen para poder Ah, ver, ¿no? lo- Porque lo- realmente- Ahí va a estar. porque, pues, Pero no, sí, o sea, ah, fue muy como gracioso. Bueno, a mí me causó gracia porque fue como de, ya qué está pasando, porque sí se vio con... Y ya hasta donde llegó, ¿no? Pero incluso, o sea, se menciona que la mujer es bruja, porque ha hecho como... ha hecho publicaciones en las que... que se unieron todas las Ajá. brujas de Estados Unidos y para ella era contra también Donald Trump. para que no ganara las elecciones Donald Trump. Sí, pues, no sé, Cosas por el ajá. estilo. Y también está esa creencia que, bueno, lo he visto igual en muchos TikToks, que ir a un concierto es darle tu energía Ah, sí.
al artista, o sea que en realidad son brujos, o es la élite que se alimenta de la energía de la gente en los conciertos y por eso terminas muy cansado y agotado después de estar gritando, empujándote por horas ahí parado. Eso no es simplemente porque tú te quitaron la energía. ¿Qué digo te pasó? Perdiste hasta un lente. Sí, el de Rammstein. Sí, bueno, ahí fue por la magia. Ahí fue por los que se emocionaron por querer cargar la balsa. Que dio un codazo y salió volándome la mitad de mi lente, pero bueno. No, esto sí no se me atribuye a algo sobrenatural. Bueno, podría haber sido algo sobrenatural también. Podría ser. El chiste es de que hay supersticiones, hay costumbres. México es un país muy variado. Hay mágico. Es México mágico. Una región específica como Catemaco. Ajá. Si no pasa en Los Simpson, pasa en México. De repente ves tinacos en las calles. Un Lotoplax. Ahí nadando, navegando. Tapándose que el Metrobús. Es México mágico. Y así podemos ver muchos ejemplos. También Era recuerdo. la forma en la que iba a llegar Taylor Swift. ¿Ah, qué? Era la forma en la que iba a llegar Taylor Swift a sus conciertos. Sí, adentro del tinaco. Pero sí, es toda esta parte. Y digamos para concluir. Pues que siento que en general tenemos que estar siempre abiertos a todo tipo de experiencias, pero también ser tolerantes hacia los demás. Porque algo que entendemos en este tema y que hemos visto que si bien en general el mexicano cree en algo y practica otras cosas, a su vez también es muy repulsivo hacia los demás. Hace poco veíamos igual videos en redes sociales de una señora que estaba en la Alameda poniendo veladoras en la noche. La bruja. Ajá, y que empezaron a decir que era bruja y eso. Ay, se burlaba. Exactamente, empezaban a perseguirla, quererle hacer cosas. Y es donde entramos en eso. Oye, si tú crees en algo, perfecto. Y si alguien más cree en otra cosa, hay que respetar y tolerar. Ni hay que ofender, pero tampoco son para estar señalando o burlándonos. Sí, es por eso, si de repente se encuentran a patea en bata y con inciensos, es normal. Y es más común de lo que puedan imaginar. Sí. Pero si va en vía pública, pues ya. Y en vía pública. Y descalzo. Así. O con su tarro de cerveza o su vaso de whisky. ¿Algo para concluir, Esteban? Pues bueno, creo que al final todo ha ido como evolucionando. Hemos tenido, o bueno, hemos tocado ahorita temas con respecto a eso, de que va desde lo que pasaba con las pinturas rupestres hasta pues lo que ha sido el sincretismo tras sincretismo tras sincretismo a través de los años. Sin embargo, bueno, ya tocándolo desde esta parte de la medicina, que ya lo hicimos en su punto con la herbolaria, pues siempre vamos a tratar de darle una explicación, al menos desde el punto de vista científico, pero pues no podemos dejar de lado que las culturas prehispánicas no tenían un método científico que seguir. Sin embargo, lo que usaban funcionaba, y pues tener o tomar en cuenta esa parte hasta cierto punto tiene su validez, porque estamos respetando la ideología de las demás personas. Sin embargo, pues bueno, siempre vamos a tratar de buscarle una explicación, ¿no? Y eso no impide que, o más bien, no hace que lo que diga la otra persona va a estar mal, sino también nosotros podríamos adoptar un poco de eso para poder ayudarnos y ser un punch. Ok. Raúl, nuestro experto arqueólogo. Bueno, pues primero agradecerles a ustedes por la invitación. También agradecer a todos aquellos que se avienten a escuchar el podcast. Suscríbanse en todas las redes sociales. No, sí, o sea, sí, agradecimiento porque sí, este podcast fue muy,
no solo amplio en tiempo, no sé cuánto llevamos, pero amplio en tiempo y variado en temas. O sea, tocamos muchísimos temas, fue una especie de intro de todos los temas que en un futuro seguramente tocarán en el podcast. Si en alguno me llegan a invitar, pues ahí estaré, Claro que sí. otra vez de metiche. Pero sí, o sea, tómenlo como una intro de muchos temas que a priori se van a... Y, Pero- vaya, y claro que está en la catedral. Pues igual y rezando, pero ahí enterrado en un sarcófago detenido no lo creo. Pues fueron temas muy interesantes y efectivamente creo que concuerdo en el punto de que se debe respetar, o sea, la creencia, la ideología, el pensamiento de las demás personas se debe de respetar por muy en desacuerdo que se pueda llegar a estar, siempre y cuando obviamente estas creencias no se materialicen en un ataque o en una agresión en contra de las libertades y derechos de las otras personas, ¿no? También mientras sea todo de forma respetuosa, pues todo debe de ser completamente aceptable y de cierta forma también pues se tiene que considerar como hasta cierto punto verídico, ¿no? Y que si funciona, que si existe, que si pasa y no simplemente decir no sucede porque pues dentro de mi concepción, dentro de lo que yo creo, pues eso no ha pasado, a mí no me ha ocurrido, entonces no. Entonces, mantener la mente abierta y obviamente pues no tampoco llegar al punto de creer completamente en todo sin hacerse preguntas de por qué Ujú. y creer en estas personas que lamentablemente se aprovechan de esta... Charlatán. Exacto, de toda esta superstición, de todas estas creencias y que de mala fe pues tratan de sacar provecho, ¿no? O lastimar a los demás. Exacto, o sea, entonces todo con su debidos parámetros, pues, pero exactamente, pero pues manteniendo esa postura de mente abierta de creer en las múltiples variables que pues presenta este universo. Así es, así totalmente. Y pues simplemente el respeto, nuestra cosmogonía, nuestras tradiciones son muy bonitas, son muy nutridas, la cosmogonía mexica, maya, todas las culturas del norte de México, del sur de México, Oaxaca, Tabasco, todo eso es hermoso. La cosmogonía, la forma de ver todo eso, hay que conocer nuestra cultura para que no caigamos en estos dichos o en estas transgiversiones de lo que es la realidad de nuestra cultura. Y pues el respeto a todo y tolerancia, mucha tolerancia. Y pues este fue otro episodio más de Terror Galénico. Yo soy la Roctora, me encuentran en la Roctora Oficial. Yo soy Pate, como de Pate Oficial en Instagram. Yo soy el Dr. Esteban y en Instagram igual como Dr. Esteban. Yo casi no uso redes sociales. No tiene mucho caso que se le... Pero pueden seguirnos en Instagram en Terror Galénico, TikTok. Los domingos tenemos, algunos domingos del mes, pues hacemos en vivos. Y pues síganos, acompáñenos. Y Cualquier historia que tengan, cualquier tema que quieran que comentemos justamente aquí, cualquier experiencia que hayan tenido, igualmente nos va a enriquecer mucho. Igualmente, si nos equivocamos en algo, de antemano una disculpa, queremos coméntenos sus opiniones. y vamos a rectificar todo esto. Seguimos aquí trabajando para ustedes. Esteban, Raúl, Eileen, Raúl también. Estamos aquí para todos ustedes, les repito. Y si les ha gustado que nuestro arqueólogo esté con nosotros, coméntenlo ahí para que siga visitándonos. Y pues síganos en Terror Galénico, historias de terror de hospitales, ciencia macabra, testimonios reales y una que otra curiosidad. Nos vemos. Sin más curiosidades que hospitales, pero...
Otra canción. Mira,